Sí, 43 al 58. ¿Al 48? Ok, sí, 43 al 48, hermanos. Muy bien. Mateo 5, 43 y 48, va. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Amén. Le dejo el lugar a nuestro hermano anciano de iglesia, Octavio Córdoba, para el mensaje de esta tarde. Aprovechando, hermanos, que estamos en pie, vamos a pedir al Señor la dirección para meditar en su palabra. Soberano Señor, tú eres bueno, eres santo, eres misericordioso, Señor. Nos permite, Señor, darte adoración, Señor, aunque imperfecta, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, puede llegar y presentarse delante de ti. Y gracias, Señor, porque después de haber, Señor, derramado nuestro corazón delante de ti en confesión y en petición, Señor, delante de tu rostro, ahora nos disponemos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, que es buena, Señor, y que es eficaz. Permite, Señor, que ella nos redarguya, nos instruya, Padre, en toda verdad. Podamos contemplar, Señor, nuestra deficiencia y a través de ella podamos ver a Cristo, Señor, y su misericordia para nosotros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a fijar nuestra atención en los minutos que siguen en el pasaje que acabamos de leer de Mateo capítulo 5, de los versículos 43 al 48, y retomamos después de algunos meses. Cada vez que tenemos esta oportunidad, seguimos trabajando o estudiando un poco acerca del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo tuvo muchas enseñanzas, particularmente el Evangelio de Mateo. El evangelista Mateo registra el sermón más extenso de nuestro Señor Jesucristo, y este está dado en estos 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, donde el Señor Jesucristo habla de diversos temas. Es un sermón relativamente amplio y que tuvo un impacto muy fuerte en las personas que lo escuchaban. Al final de este sermón, al final del capítulo 7, nosotros leemos que la gente se quedó como en shock, como asombrada, porque dice la Biblia que Él les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Con la autoritativa palabra del Señor, el Señor Jesucristo da esta serie de enseñanzas que abarcan temas muy variados. Comienza por describir a los ciudadanos del reino, como nosotros ya estudiamos en las bienaventuranzas. Después el Señor Jesucristo va a hacer un compilado de cómo es la ley y su interpretación correcta, contrastándola con la enseñanza de los maestros de la ley de la época. Y en esto que abarca a partir del versículo 21 al versículo 48 que terminamos hoy, y con este concluimos el primer capítulo del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo hace 6 comparativas con enseñanzas de los maestros de la ley versus las enseñanzas correctas que Él mismo está proveyendo. Estas enseñanzas de los maestros de la ley, pudiéramos nosotros pensar que tenemos que ver con ellos, si ya tienen 2000 años estas enseñanzas. Resulta que la enseñanza rabínica errada ha sobrevivido y se ha transmutado a veces nada más
y se ha escondido debajo de algunas otras filosofías y las seguimos teniendo al día de hoy, insertadas en la sociedad que no conoce a Cristo y también a veces en las iglesias que sí creemos en Cristo. Y una de estas enseñanzas, después de haber visto acerca del ojo por ojo, el diente por diente, el adulterio, el asesinato, etcétera, vamos a pasar a ver cuál es el trato que el cristiano debe dispensar hacia su enemigo, ¿sí? A lo mejor podamos pensar, yo no tengo enemigos así declarados y demás, pero sí hay personas, hermanos, que con lo cual podemos llegar a tener algún roce, o personas que abiertamente incluso nos han dicho en nuestra cara, ¿sabes qué? Yo deseo lo malo para ti, o hacen lo malo hacia nosotros. Entonces, ¿cuál es la consideración que debemos tener o que el cristiano debe tener hacia esas personas? Porque un buen tratamiento de esa situación nos va a permitir evitar conflictos que de hecho pueden escalarse mucho o llegar a niveles muy altos, incluso hasta el asesinato o hasta las guerras, si hay liderazgo incluido. Y es, hermanos, este último antítesis, este último contraste entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza tradicional rabínica también nos va a servir para que nosotros veamos si podemos considerar que estamos caminando en los caminos del Señor o si estamos haciendo lo que todos los demás hacen. De hecho, el versículo 46 y 47 nos dicen que los impíos aman a los que les aman y les hacen bien de los que están recibiendo un bien. Y dice el Señor Jesucristo, si ustedes hacen eso, pues no están haciendo nada más que lo que hace cualquier hombre caído. Pero lo que la enseñanza de Jesús nos va a mostrar aquí es un distintivo de los hijos de Dios. Y eso servirá, hermanos, para nosotros contrastar si verdaderamente estamos viviendo con ese distintivo de los hijos de Dios o estamos siguiendo el estándar del mundo, siendo como un mundano y siendo entonces un mundano. Entonces servirá como un buen análisis para nuestra fe personal. Vamos a ver entonces esta porción de la palabra del Señor en un bosquejo igual que se desprende de una manera muy natural y que hemos usado también en las otras antítesis que el Señor Jesucristo muestra. Nuestro bosquejo va a ser el siguiente. Primero veremos la enseñanza del Antiguo Testamento que estaban citando los rabinos. Después vamos a ver la perversión de la enseñanza adúltera o apócrifa, ¿sí? Y finalmente vamos a ver la enseñanza correcta del Señor Jesucristo. El Señor Jesús le devuelve el sentido natural al mandamiento que está expresamente enseñado en la ley, en este caso de Moisés. Entonces ese es nuestro bosquejo, por los que van tomando notas. Primero la enseñanza del Antiguo Testamento, luego la perversión de la enseñanza adulterada y finalmente la enseñanza correcta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver el Antiguo Testamento, porque los rabinos no estaban tomando este mandato de algo que se hubiesen inventado, sino de algo que verdaderamente estaba citado en la ley. De hecho, el Señor Jesucristo empieza siempre estas enseñanzas de estos contrastes diciendo, oísteis que fue dicho. Eso haciendo referencia al mandato, incluso a cómo se estaba enseñando en ese tiempo. Y como acabamos de mencionar, es una enseñanza que se ha transmutado, pero sigue básicamente igual todavía en la sociedad moderna. Entonces el Señor diciendo, oísteis que fue dicho, Él está haciendo una referencia a las enseñanzas del Antiguo Testamento y a cómo la estaban enseñando los rabinos de la época. Y el mandamiento que es citado aquí, que la enseñanza de hecho ya no está original, nosotros vamos a ver que aquí en el versículo 43, el rabino y el maestro de la ley enseñaba, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es la enseñanza. ¿En qué se está basando o en qué ley se está basando? Nosotros en Levítico 19:18
encontramos el mandamiento original que seguramente todos conocemos, porque se cita literalmente por Jesús en el Nuevo Testamento. Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que todos lo conocemos y todos lo hemos escuchado. Jesús no lo está inventando en esta época. Él sencillamente está citando lo que ya los israelitas debían conocer. Pero noten aquí, antes de que vayamos a la enseñanza adulterada, cómo el mandato ya estaba cambiado, ¿sí? Ya no es amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino es amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero bien, veamos lo que dice el Antiguo Testamento referente a esto. El Señor Dios, cuando le da la ley a Moisés, le dice que el israelita, el pueblo que está dentro del pacto, tiene la obligación de amar a su prójimo. Y su prójimo, que es una definición que igual es crítica para nuestros días, podemos identificarlo de una manera muy fácil. Toda persona que te rodea es tu prójimo, ¿sí? Eso va a tener siempre un gran peso, porque los judíos de la época, ahorita vamos a ver en su enseñanza, ellos decían, tu prójimo que te ama, la persona que te ama es tu prójimo, pero una persona que no te ame, entonces ese no es tu prójimo. Pero no, el Señor nos dice a nosotros que todos los que nos rodean, hombres, mujeres, niños, ancianos, de distintas clases sociales, que tienen buenos sentimientos por nosotros y malos sentimientos también, todos ellos son nuestro prójimo. Y en la ley y en el Antiguo Testamento, nosotros rebosamos de ejemplos acerca de cómo Dios pedía, o en ese entonces, en la dispensación del Antiguo Testamento, pedía que los israelitas, como hijos del pacto, mostraran amor hacia todos sus prójimos, incluyendo a las personas que eran sus enemigos. El primer ejemplo lo encontramos en Deuteronomio 22, del 1 al 4, que nos dice que si encontrábamos a un compañero cuyo buey o mula había caído, o si encontrábamos algo perdido, un animal de un prójimo, había que devolverlo, ¿sí? Había que ayudarlo. Y también se añade en Éxodo 23, 4 y 5, dice literalmente, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Entonces, esta parte de amar, incluso a los que no nos aman, realmente no es nueva. Desde en Éxodo ya el Señor había dicho, si hay algo que tu enemigo, el que te aborrece, tiene alguna necesidad, en ese caso especificado en su asno, en su buey, dice, ayúdalo. ¿Sí? Ese es el estándar que el Antiguo Testamento tiene. Vayamos a otro ejemplo. En Job, un hombre que, de acuerdo a los estudios que se han hecho, posiblemente Job fue contemporáneo en la época patriarcal de Abraham, o sea, antes de la ley. En Job 31, 29 y 30 se nos dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Fíjense bien, Job fue tan cuidadoso de alegrarse de lo que le aconteció a la persona que le aborrecía, que Job no se alegró, ni dijo una palabra, ni siquiera pensó en regocijarse cuando su enemigo pasó por un problema, ¿sí? Y posiblemente ese problema hasta se lo buscó él solo. Pero Job no se regocija y dice, buenísimo estuvo, qué bien que le pasó, se lo merece, ¿sí? Hay una nación, de hecho, que fue castigada por hacer algo así. No sé si han leído un libro muy pequeñito que consta solamente de un capítulo, el libro de Abdías,
donde se nos narra que la nación de Edom, cuando cayó Israel, ellos se alegraron y se gozaron, y Dios viene y dice, pues porque te gozaste, tendrás tu castigo, ¿sí? Entonces, ni por la caída del enemigo, el Antiguo Testamento nos da autorización a gozarnos o a estar felices de su quebrantamiento. Vemos el ejemplo de David también, como penúltimo ejemplo de lo que el Antiguo Testamento nos enseña. En el Salmo 7, versículos 4 y 5 se nos dice, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. David está trayendo hacia sí una maldición y dice, si yo me alegré, si di un mal pago, ¿sí? Entonces que el Señor me castigue a partir de otros hombres. Y uno puede llegar a pensar o a decir, bueno, pues decirlo a lo mejor es sencillo, ¿no? Pero David lo dice y lo hace. Y el ejemplo o los ejemplos de David son muy claros con respecto a Saúl. En Primera de Samuel nosotros vemos la actitud que toma Saúl con respecto a David. David, un siervo fiel, leal, y Saúl buscó su vida para matarlo. Y el Señor en su providencia permitió que David tuviese 2 veces, no una, 2 veces, la vida de Saúl en sus manos. En la primera de ellas, David escondido en una cueva, entró Saúl a hacer sus necesidades y todos sus soldados estaban ahí en la cueva, y noten lo que uno de sus soldados le dice. Le dice, hoy es el día que Dios te prometió, le dice, citando la palabra, y le dice, porque dijo que te iba a entregar en tus manos la vida de tu enemigo. ¿Y qué es lo que hace David? ¿Aprovecha para quitarle la cabeza a Saúl? No, David viene y solo corta el manto, una parte del vestido de Saúl, y eso es todo. Y luego David tuvo una conciencia muy intranquila por haber cortado el manto de Saúl, porque en esa época el que la ropa te quedara un poquito más corta era el ridículo para toda la nación. Hubo una guerra que se desató por una ropa partida a la mitad, cuando Naas, el rey de Amón, partió la ropa a la mitad de los siervos de David y le rapó la mitad de la barba. Entonces, lo que hizo David le causó un gran peso en su conciencia. Ni eso debió haber hecho en algún sentido. Entonces, David hace y David dice, promete amar a su enemigo y dice, no voy a alegrarme por la calamidad de mi enemigo, y además lo ejecuta. Y por último, en Proverbios 24 y 29 se nos dice, no digas como me hizo, así le haré. O en 25-21 que se nos dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces aquí tenemos al enemigo, y Salomón en los proverbios inspirados dice, si tiene necesidad, si tiene hambre, satisface su necesidad. Ese es el estándar del Antiguo Testamento. Como ven, la enseñanza del Señor Jesucristo realmente no es novedosa, sino más bien va a recuperar el sentido original de la Escritura. Entonces, esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Pasemos a nuestro segundo punto, la perversión de la enseñanza adulterada, la enseñanza de los maestros de la ley. Versículo 43 nos dice cuál era la enseñanza, y vamos a notar 2 cosas. La enseñanza dice literalmente, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí nosotros vemos 2 cosas que modifican el mandamiento, una por omisión y otra por añadidura. O sea, se le quita algo y se le añade algo. Nosotros podemos ver algo que Satanás ha usado siempre para confundir las mentes de los hombres caídos y de las personas que están en Cristo. Y eso es típico de esta enseñanza, que se ve muy claro. Toma un mandamiento,
lo recompone, pero que suene todavía parecido al original para que muchos puedan resbalar en esa finta, ¿sí? Notemos cómo el mandato inicia literalmente como está escrito: amarás a tu prójimo, pero ya no tiene una parte y tiene otra en su lugar. Y de hecho, si nosotros la analizamos, puede que no suene tan distinta a la original. Los rabinos de la época estaban enseñando lo que básicamente el ser humano caído también profesa hasta el día de hoy: poder amar a alguien que te ama, pero reservar tu odio y tu desprecio hacia aquellos que no te caen bien. Para el mundo actual eso está bien, y para los rabinos de esa época eso no tenía tampoco ningún problema. Satanás sabe que una mentira será mejor creída si lleva un poquito de verdad. Por eso el mandamiento no ha sido totalmente desechado, ¿sí? Entonces vamos a ver estos dos errores y cómo han sobrevivido a nuestra época, y cómo nosotros pudiésemos estar viviendo a la luz de esos errores. Primero vamos a ver lo que se omite. Recuerden, tiene dos errores esta enseñanza: hay una omisión y después algo que se añade. Vamos a ver primero lo que se omite. Los maestros de la ley estaban enseñando que era bueno amar al prójimo, pero omitían convenientemente la frase como a ti mismo, ¿sí? Esta frase de amar a tu prójimo como a ti mismo no calza con el orgullo del hombre caído. Realmente lo que se le llama amor en el contexto general de la sociedad caída es brindarle y hacer bien a la persona de la cual puedes obtener un beneficio. Si te pueden dar algo a cambio, puedes recibir algo a cambio, entonces sí puedes brindar ese amor. Pero se añade, la prioridad eres tú. Tú debes ser el que ves cuál es el beneficio que puedes obtener de alguien más. Para el ser natural, y por desgracia, dice John MacArthur, para algunos cristianos, el amor propio es real, activo y bastante notorio. La mayoría de personas pasan sus vidas haciendo y buscando cosas que principalmente resulten en su propio interés. Su seguridad, su comodidad, sus ingresos, su placer, su salud, sus intereses personales, y así podríamos seguir sucesivamente. En pocas palabras, estamos dispuestos a amar a otro en la medida que pueda resultarnos de alguna manera beneficioso y útil para nosotros. Ese es el estándar que el mundo tiene. Y eso sí, no te atrevas a amarlo más de lo que te amas a ti mismo, dice el mundo. Eso no puede ser de esa manera. Hay una idea que se ha venido infiltrando. Yo platicaba hace algún tiempo con una persona referente al amor, y me decía esta persona una filosofía que sin duda es común en nuestra época. Decía: primero te tienes que amar tú y después vas a poder amar a los demás. Yo sé que ustedes lo han escuchado y sé también que muchas veces nos suena razonable. ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos? Se explica en esa idea. Ahora, ¿la Escritura nos dice algo así? No, ¿sí? Suena bonito, suena lógico, suena natural, ¿sí? Sin embargo, la Escritura tiene un estándar. La Escritura no va a decir jamás: tienes que elevar tu autoestima mucho, primero darte prioridad a ti para que puedas darle a los demás. El Señor Jesucristo, de hecho, es el ejemplo primario de que el amor que hay que mostrar al prójimo tiene que ser para nosotros algo que busquemos activamente, y eso se nos narra en Filipenses 2 del 6 al 8. El apóstol Pablo pone de ejemplo a Jesús para decirle a los filipenses que ellos
deben tener ese amor también por los otros. Y dice, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que es lo que hizo, dice en un texto que seguramente conocemos muchos de memoria, se despojó a sí mismo. No tuvo así la filosofía que estamos mencionando ahorita de decir, yo primero tengo que amarme a mí mismo y no debo renunciar a lo que soy y voy a darles algo del amor que me sobra a ellos. No es eso lo que Cristo hizo. Y Pablo lo está citando como nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, hermanos, el amor que el mundo está manifestando tiene mucho con la enseñanza antigua que los maestros de la ley estaban validando por buena. Ámate primero a ti y después ama a los demás. Y a los demás nunca los debes amar al nivel del que te amas tú a ti. Por eso ya no existe aquí como a ti mismo, ¿sí? Esta parte, hermanos, debe ser muy cuidada en nosotros. Esta idea y esta filosofía que he mencionado es conocida y muchas veces es vivida por nosotros, ¿sí? Decimos, primero yo, primero mi salud, mi familia, yo me debo de poner a mí en primer lugar, porque si yo no me realizo, entonces ¿qué va a hacer de nosotros? Y hermanos, aunque parezca extraño o no alcancemos a ligarlo completamente, eso tiene mucho que darnos para el inicio de algunos conflictos que tenemos entre nosotros. Empezando, hermanos, por los conflictos en la familia, en el matrimonio, donde nosotros podemos decir, yo, ¿qué es lo que estoy obteniendo? ¿Qué estás haciendo por mí? Y comienza entonces a escalarse a otros niveles, y eso se puede llevar al trabajo, y muchachos, niños, eso también se puede llevar a la escuela con el egoísmo natural, ¿sí? Y eso también nosotros podemos traerlo entre los vecinos y tenerlo entre los hermanos de la iglesia. Esa filosofía no ha muerto y de hecho está bastante vigente. Tristemente, entre muchos que profesamos el cristianismo. Pero no es la única perversión. Esa es la omisión. Ahora vamos a ver lo que se añadió. Al mandamiento de Levítico se sustituyó como a ti mismo y se añadió o se puso en su lugar, aborrecerás a tu enemigo. La adición es todavía más perversa que lo que se omite, pero la sigue lógicamente. De hecho, los judíos maestros de la ley de la época, y algunos todavía lo siguen creyendo, tenían un dicho que es el siguiente: si un judío ve a un gentil caído en el mar, de ninguna manera lo levanta, porque escrito está, no te levantarás contra la sangre de tu prójimo, pero ese hombre no es tu prójimo, ¿sí? Por eso los romanos acusaron a los judíos de odiar a la humanidad, ¿sí? Y en algún sentido se había dado un pie muy importante hacia eso. Ellos decían, bueno, si alguien no es de las personas que me aman, yo no solamente, fíjense el nivel de perversión, yo ni siquiera lo voy a ignorar, sino debo activamente aborrecerlo, ¿sí? Lo cual, hermanos, es algo terrible, ¿sí? Ahora, los judíos tenían algunos puntos para forzar este pasaje de la manera que lo hacían, porque ellos muchas veces estaban basando en la destrucción que Dios ordenó de las naciones cananeas que nosotros encontramos en el libro de Josué. Y ahí en el libro de Josué encontramos mandatos que pueden sonar muy duros a nuestra época, donde el Señor le dice a Josué, toma esa ciudad y destruye todo ser viviente, todo ser humano, ovejas, vacas, todo, porque es anatema. Y los judíos dijeron, bueno, pues esto debe seguir vigente. Sin embargo, en ese contexto, Dios había permitido y de hecho estaba usando a la nación de Israel para castigar a una nación cuyo tiempo ya se había cumplido por la perversidad de sus pecados.
De hecho, los judíos no debían odiarlos tal cual, debían ejecutar la justicia de Dios. Y los cananeos, con la vida pecaminosa y que Dios les había prolongado ya por varios siglos su existencia, daban pie al juicio de Dios que justamente se desató. Los cananeos tenían dioses como Moloc o como Quemos, que eran adorados con el sacrificio infantil. O sea, ustedes pueden creer lo que esta gente hacía y hace hasta el día de hoy, de poner a sus hijos en el fuego para implorar la bendición de sus dioses. O sea, si de un hijo ajeno hablamos, nos llega a nosotros el sentimiento, imagínense a su propio hijo. Y lo ponían en el fuego y lo hicieron por siglos. Y el Señor desató su justa indignación sobre estas naciones. Eso no quiere decir, hermanos, que nosotros ahora vayamos con los incrédulos y hagamos eso por ellos, hasta que el Señor ejecute su justicia, y créanme que la va a ejecutar. Entonces, esta añadidura solamente nos hace ver la indignación personal, el espíritu vengativo, el exceso de amor propio y una demasiada consideración de sí mismo, algo que se conoce como un concepto más alto de sí que el que debemos tener. Entonces, estas ideas de los maestros de la ley, hermanos, no se han extinguido. De hecho, es la regla normal que una sociedad sin Cristo ejecuta. Es decir, ama a los demás, pero no vayas a exagerar, ¿no? Y aquel que te hace mal, devuélveselo en la misma manera, ¿sí? Ahora cabe bien, hermanos, para nosotros hacer un cuestionamiento, si es que nosotros estamos viviendo bajo esa filosofía, ¿sí? Si nosotros estamos amando al prójimo, pero pues en segundo lugar, ¿no? O sea, primero yo. Y si aquella persona que te hizo mal, o tú piensas que te hizo mal, tú buscas el desquite, ¿sí? Hay un personaje bíblico que fuera gracioso si no hubiera sido tan trágico, Sansón. Nosotros lo vemos como él tiene esa venganza personal y cómo el Señor lo usó a pesar de eso. Pero vemos cuando él se va a casar, dice la escritura que finalmente se enojó porque su esposa dio la respuesta de la adivinanza, se fue a su tierra, su papá la casó con otro hombre y él cuando regresó y quiso tomar a su esposa y ya estaba casada, dijo: me voy a vengar de mis enemigos, y les ató las zorras, les quemó sus cultivos. Los filisteos vinieron y dijeron: nos vamos a vengar de Sansón, ¿sí? Y después de eso Sansón vuelve a vengarse. O sea, parece una escalada infantil. Y no fuera no sería divertido, o no es divertido, dado las consecuencias que trajo y lo que a veces nosotros mismos hacemos también. Un comportamiento a veces sumamente infantil, donde alguien te hizo algo y tú dices: voy a tomar venganza. Y luego la otra persona sabe que le hiciste eso y dice: no me voy a quedar con las manos cruzadas, los brazos cruzados, y así sigue infinitamente. Hermanos, el creyente, y ahorita en la enseñanza de Jesús vamos a ver el contraste y lo que el Señor Jesucristo nos llama a hacer a partir de 5 declaraciones que nos ayudan a comprender cuál es el amor que Cristo pide de sus hijos. Vamos entonces a la última parte, al último punto de este bosquejo, la enseñanza correcta del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo comienza con esa declaración en el versículo 44. Y la primera de ellas es: amad a vuestros enemigos. ¿Sí? Amad a vuestros enemigos. Nuestro Señor Jesucristo, como nuestro dueño y nuestro amo, Él sabe lo que es mejor para nosotros y nos ordena hacerlo. Con esto quiero decir lo siguiente, hermanos. Lo que el Señor Jesucristo enseña
como en su calidad de Señor, no es un consejo, no es una sugerencia, no es si te parece bien, ¿sí? No es si te gusta, hazlo. Si tú proclamas a Cristo como Señor, su palabra es autoritativa, ¿sí? O sea, Él te está diciendo lo que debes hacer, ¿sí? A veces, hermanos, muchas veces hemos reducido el mensaje de la Biblia y la predicación bíblica a consejos y a decir, bueno, si quieres, hazlo, y si no, pues tú sigue lo que estás haciendo. No es así con el Señor Jesucristo, con su palabra, con la predicación bíblica, ¿sí? Lo que el Señor nos dice y nos va a decir a continuación es su mandamiento. Entonces, el ejemplo que el Señor nos dice es que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Eso incluye obviamente lo que el hombre natural hace, amar a los que les aman. Pero el Señor Jesucristo nos lleva un paso más, nos lleva a que nosotros podamos amar a las personas que no nos aman y algunas que abiertamente nos aborrecen y buscan nuestro malestar, ¿sí? Un ejemplo claro es el de una parábola muy conocida, el buen samaritano. El buen samaritano estuvo dispuesto a sacrificar su propio bienestar para hacer bien a su prójimo. Alguien que además, dicho sea de paso, era una persona que mostraba desprecio hacia él. Los judíos despreciaban a los samaritanos. En Segunda de Reyes 17 vemos la razón. Los samaritanos eran gente de otro lado, que habían venido a habitar en el territorio antiguo de la nación de Israel, el reino del norte. Y esas personas tenían una religión sincrética, es decir, adoraban a Dios y adoraban a sus propios dioses. Y así se mantuvieron por muchos siglos. Los judíos tenían desprecio por ellos y era algo que no era algo oculto, pues, sino era algo público, ¿sí? Entonces, el buen samaritano ve a un judío. Nosotros no tenemos un paralelo histórico, gracias al Señor, no tenemos una enemistad así histórica con algún pueblo, pero él ve a uno de sus enemigos caído, ¿sí? Y no se acerca a él para darle el tiro de gracia o para darle una patada o algo parecido, sino se acerca para hacer el bien incluso a costa de su propia agenda en primer lugar y de su propio dinero en segundo lugar. El idioma griego tiene varias palabras para traducir la palabra amor. Aquí la palabra que se traduce como amor es la palabra ágape. Es un amor que busca satisfacer el bienestar de otros y que obra en ese sentido. No implica solamente emoción, sino que motiva a la acción. A veces igual otra de las mentiras de esta época, ¿no? Decimos el amor es un sentimiento, ¿sí? Además, el amor, como se describe en la Escritura, no es algo que nazca de alguna manera naturalmente, sino que tú direccionas lo que quieres hacer y a quién se lo quieres dar, ¿sí? Obviamente hay un componente emocional. Sin embargo, el amor incluye decisión, ¿sí? Y esa es la razón que muchas parejas tienen a veces ese problema. Se acaba la emoción y ellos dicen, se acabó el amor. No, tú direccionas ese amor, ¿sí? Entonces, el llamado de amor que se hace en esta enseñanza del Señor Jesucristo es hacer algo, no nada más el sentimiento, sino acción hacia una persona independientemente si tal persona es digna de amor, ¿sí? O sea, la persona puede llegar a ser indigna de tu amor, pero tú, sin embargo, intencionalmente decides amarlo, mostrarle bondad, ¿sí? Y hermanos, el ejemplo supremo de ese amor es el amor que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, ¿nosotros somos dignos en algún sentido del amor de Dios? En ninguna manera. Y eso igual nos hace dejar de pensar que tenemos más valor del que tenemos. Una de las grandes
problemas de esta época, ¿sí? La Biblia nos enseña que realmente no tenemos nosotros algo que podamos reportarle a Dios para que Él nos ame. No tenemos nada, ¿sí? Moisés le dice a Israel en Deuteronomio, el Señor los amó. Y ustedes, dice, eran el más insignificante de todos los pueblos. O sea, suena a que debes elevar tu autoestima, ¿no? ¿Verdad? Claro que no, hermanos. El Señor nos dice, recuerda, tú no eras digno de ese amor y sin embargo nos amó. Lo cual, hermanos, es lo más extraordinario. Y hermanos, para nosotros es una enseñanza que no caduca. Y debemos imitar ese amor. Mira, tú puedes tener a lo mejor a un vecino lo más odioso posible, ¿sí? No es digno de tu amor. Ahora, tú puedes ver a algún hermano de la iglesia que, como decimos en el lenguaje coloquial, te cae mal, ¿sí? Y eso es, para empezar, es algo muy vago para esconder que en realidad odiamos a esa persona. El punto aquí es que a lo mejor la persona incluso no ha hecho cosas para que merezca tu amor, ¿sí? E incluso puede llegar a haber hecho cosas para que merezca en realidad tu repulsión, ¿sí? Puede haberte tratado mal, puede haberte ofendido públicamente o haber hecho lo que sea, ¿sí? Sin embargo, Dios nos dice, lo vas a amar con ese amor ágape, aunque no lo merezca. Porque recuerda, dice la palabra del Señor, que tú mismo, pues no lo mereces, ¿sí? Entonces, hermanos, eso es algo no natural. Si tú vas con una persona que no conoce a Cristo y le dices, tienes que hacer esto, se va a reír de ti, va a decir que es una tontería, va a decir que esto es absurdo completamente. Y en la mente carnal reprobada tiene razón, ¿sí? Porque este amor, no es algo que surja de una manera natural en las personas. Los hijos de Dios que estamos en Cristo, sí podemos manifestar ese amor de Dios, porque Dios lo ha manifestado por nosotros. De hecho, es natural. De hecho, hermanos, si tú no lo tienes, significa que la paternidad de Dios puede que no esté en ti, es decir, no seas hijo de Dios. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos contemporáneos muy rápidos para no extendernos demasiado. En 1567, el rey Felipe II de España nombró al duque de Alba gobernador de los Países Bajos. El duque era un enemigo acérrimo de la recién emergente reforma protestante. A su gobierno, de hecho, se le llamó el régimen del terror, y a su consejo se le llamó el Consejo Sangriento, porque había ordenado la muerte de muchos protestantes. Esta parte está en el libro de los mártires de John Stott. Se reportó que un hombre sentenciado a morir por su fe bíblica se las ingenió para escapar a finales de invierno. Mientras era perseguido por un soldado, el hombre llegó a un lago cuyo hielo era delgado y agrietado. De alguna forma, el prisionero logró atravesar a salvo el lago, pero tan pronto llegó a la otra orilla, oyó los gritos del soldado que lo perseguía. Él sí había caído en el hielo. Arriesgándose a ser capturado, torturado y ejecutado o a morir ahogado, el hombre volvió a atravesar el lago y rescató a su enemigo, porque el amor de Cristo lo impulsó a hacerlo. Él sabía que no tenía otra alternativa si iba a ser fiel al Señor. Un segundo ejemplo, el reformador escocés George Wishart, contemporáneo y amigo de John Knox, fue sentenciado a morir como hereje, debido a que el verdugo sabía del pastoreo desinteresado de Wishart, había hecho a centenares de personas que estaban muriendo por la plaga, dudó en llevar a cabo la sentencia, el soldado. Cuando Wishart vio la expresión de remordimiento en el rostro del verdugo, se inclinó y lo besó en la mejilla diciéndole, que esta sea una señal de que te perdono. Su propio verdugo, pues, recibe el amor. Ustedes no sé si vean el impacto que eso puede tener sobre un corazón no regenerado.
¿sí? Eso, no sé, o sea, pongamos unos minutos en la piel de estos soldados. ¿Qué les dice eso acerca de la fe bíblica? ¿No verdaderamente el impío le dan ganas de tener algo como eso? Por eso también el Señor Jesucristo dice que debemos orar por los que nos ultrajan, de pedirle sinceramente al Señor por estas personas que aborrecen la fe cristiana y nos aborrecen a nosotros. Oramos, hermanos, por aquellos que nos han hecho mal y aquellos que consistentemente nos hacen mal. ¿Cuál es la última oración que elevaste a Dios por alguno de tus enemigos? Eso, hermanos, nos ayuda a mostrar la paternidad de Dios. En el versículo 45 se nos dice el Señor Jesucristo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y se nos da un ejemplo: que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Hermanos, hay una acusación que la iglesia de nuestra época enfrenta, y a veces esa acusación es cierta. Se nos acusa de tener el mandato bíblico, pero no vivirlo. ¿Sí? Hay muchos impíos a los que les llamamos y les decimos: ven al evangelio, acompáñame a la iglesia, y estoy seguro que algunos de ellos a ustedes les han dicho: ¿para qué voy a ir? Si ahí está fulanito, menganito, es por nombre, tristemente, y ellos no viven el mandamiento, son peor que yo. ¿Sí? Hermanos, eso es triste, porque en muchos sentidos puede que tengan razón. El creyente no está, o no estamos, viviendo a la altura de ese llamamiento. Miren el ejemplo que el Señor Jesucristo pone, Dios mismo, y cómo muestra su amor Dios. Y ese es el sello que nosotros debemos tener. Él muestra su amor sobre los malos y sobre los buenos por igual. Ha estado haciendo un clima un poco difícil para los que somos del sur, pero que resulta ser muy agradable, ¿no? Y el Señor no lo limita a nuestras casas, ¿sí? O no hace llover sobre la siembra del creyente y sobre la siembra del impío, no. Todos reciben la bendición del Señor. Y hermanos, esa es el estándar que como hijos de Dios que somos, debemos tener. Hermano, realmente queremos saber, ¿quieres saber tú si estás en Cristo? Presta atención a este pequeño checklist. ¿Muestras amor a todos, en especial a los que te hicieron mal? Eso es algo para que nosotros nos analicemos a nosotros mismos. Olvida a los demás, ¿sí? ¿Oras por ellos? ¿Eres capaz de perdonar una ofensa? Hermanos, hay algo aquí muy importante y quisiera que nosotros lo consideráramos. Hermanos, si no eres capaz de perdonar una ofensa de alguna persona, incluyendo a tu familia, incluyendo a los hermanos en Cristo, y conociendo que Dios es capaz de manifestar estas bondades hacia sus enemigos, ¿cómo nosotros realmente podemos considerarnos dignos de llevar el nombre de cristianos? Hermanos, si hay resentimiento, odio en tu corazón, aunque lo llames de la forma que sea, porque a veces nos gusta engañarnos a nosotros mismos con terminología y decimos: no lo odio, pero es que yo no puedo tolerar eso, ¿sí? Y a veces lo disfrazamos de justa indignación, ¿no? Hermanos, si eso albergas en tu corazón, verdaderamente piensas que puedes llevar el nombre de Cristo como tu distintivo, hermanos, eso es necesario que nosotros lo podamos considerar y considerarlo con seriedad. Hermanos, es mi oración, y estoy seguro que es la oración de muchos de ustedes, de los que estamos aquí, que podamos verdaderamente analizar si en nuestro corazón hay amor hacia nuestro prójimo, incluidos a los prójimos que nos han hecho mal en el pasado.
Hermanos, esta es una de las acusaciones que enfrenta la iglesia y que muchas veces tristemente hay algo cierto en ellas. No estamos viviendo a la altura de ese llamamiento. Miren el caso de la iglesia primitiva. El Señor dice en la Escritura, en el libro de Hechos, los primeros capítulos, en varias oportunidades, que ellos eran sumamente unidos, ¿sí? Ellos veían por la necesidad de los demás, se enfermaban, tenían necesidades económicas y ellos veían la manera de suplirlo, tanto que el mismo pueblo observaba y a partir del testimonio de ellos, algunos de ellos decían: yo quiero pertenecer a eso, yo quiero tener lo que ellos tienen. Hermanos, a las personas pueden llegar a decir eso de ti: yo quiero eso que tiene el hermano, o esa persona, mira qué feliz es, y ha pasado por problemas de salud, y ha pasado por problemas económicos, pero él sigue mostrando amor y sigue mostrando esa bondad hacia los demás. Hermanos, a veces la iglesia que nosotros mostramos al mundo realmente no dan ganas de pertenecer. O sea, es vergonzoso que la gente nos vea y diga: yo jamás quisiera estar en un lugar como ese. Hermanos, el amor es un distintivo. Y hermanos, además de eso, se nos dice que no debamos hacer solo lo que el mundo hace. Versículos 46 y 47, se nos dice que los publicanos y pecadores, y eso debió haber sonado muy grosero a los oídos de los oyentes originales, porque se está equiparando a un maestro de la ley con un hombre que es despreciable para la sociedad, ¿sí? Y se les dice: ellos hacen lo que naturalmente hacen y que ustedes nada más están haciendo. Y les dice: ¿qué están haciendo de más? Una pregunta muy fuerte, ¿no? El impío ama al que lo ama. Cuando va a hacer su convivio y demás, solo los que le caen bien, y pues nosotros lo hacemos, ¿no? El impío además dice: hacia la persona que le hizo mal, le devuelve mal. ¿Y saben qué? Eso nosotros hacemos también, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué hacen de más? ¿Hay algo que estén haciendo ustedes que los distinga como hijos de Dios? Hermanos, ¿hay algo que estemos haciendo nosotros que nos distinga como hijos de Dios? Y esa es lo que el Señor Jesús nos enseña. Lo que podemos hacer que nos distinga es amar a nuestro prójimo, incluyendo a nuestros enemigos, claramente incluyendo a las personas que son cercanas a nosotros. En el contexto particular de tu familia, en el contexto de tu grupo de vecinos, de tus compañeros de trabajo, devuelve bien por mal. Y eso es lo que el Señor nos llama a que nosotros consideremos y concluyamos, hermanos, con la demanda de perfección. En el versículo 48 el Señor Jesucristo dice que debemos ser perfectos como el estándar de Dios, que es perfecto. Y aquí no es perfecto en un grado como que nada más es bueno, sino en algo total y absolutamente bueno, porque se está usando a Dios como estándar. Aquí, hermanos, esto nos lleva en último lugar a Cristo, ¿sí? Porque, hermanos, ustedes ni yo podemos ser perfectos. Y de hecho, como hemos visto en los puntos anteriores del sermón, posiblemente estemos haciendo todo lo que el mundo esté haciendo de manera natural. Pero Cristo nos puede dar eso que no es natural en el hombre. Hermanos, y esto es lo que quería concluir y que mencionábamos en la introducción, que pueda ser un parámetro. Si, hermanos, nosotros no estamos mostrando este amor, y digo esto con gran amor y con gran temor también, pero si ese amor hacia tu prójimo, incluido hacia tu enemigo, incluido hacia tu hermano de la iglesia, incluido hacia tu vecino, está ausente, yo quiero que te veas a ti mismo
para ver si verdaderamente estás en Cristo. Porque, hermanos, practicar una religión no es difícil. Lo puede hacer realmente cualquiera. ¿Sí? Si tú llamas a una persona y le dices, tienes que congregarte aquí mañana y tarde y leer algunos libros, y si puedes dar una clase, y eso lo puede hacer cualquier inconverso. Y ese es el temor que debemos sentir. No vaya a ser que seamos impíos. Si este sello no está en nosotros, posiblemente no tengas el derecho de llamarte hijo de Dios. Hermanos, si hay esas enemistades, esos celos entre nosotros, posiblemente estás viniendo aquí, aunque se oiga feo, estás viniendo a perder el tiempo, porque no estás manifestando que seas hijo de Dios en ningún sentido. Lo bueno de esto, hermanos, es que Cristo es tan hermoso, tan bello y tan extraordinario, que si nosotros identificamos eso en nosotros, podemos venir a Cristo. La puerta no está cerrada. Él puede traerte a sus pies hoy, no mañana. Él te llama al arrepentimiento hoy. Y hermanos, a veces no hay palabras y nuestro espíritu se conmueve, hermanos, porque no quisiéramos que ninguno de los que estamos aquí y que nos escuchan por las redes se pierda. El destino de estas personas es horrible. Lo veíamos hoy en la clase del instituto. No les espera algo ligero. Si no estás en Cristo, el infierno es tu porción. No hay manera de ablandar este mensaje. Y si tú no tienes este sello, hermanos, caminas hacia el infierno, aunque tengas tu membresía aquí desde hace tantos años, aunque hayas sido líder, aunque lo seas actualmente. Solo Cristo, a través de su sangre, puede librarte de este destino. Y esa es nuestra conclusión, hermanos. Tenemos ese sello, tienes ese amor, has albergado ese resentimiento en tu corazón y te engañas a ti mismo pensando que estás bien. Ven a Cristo, arrepiéntete. No hay más que podamos decir o hacer. Solamente venir a Cristo, hermanos, y seamos esa iglesia que no puede ser acusada de hipocresía, acusada de tener el estándar y no vivir de acuerdo a ello. Hermanos, que de Betel no se diga que somos una iglesia que no vive a la altura de los mandatos del Señor. Él nos hace un llamamiento hoy. Que el Señor entonces, con su palabra, y es nuestra oración, pueda romper esos corazones. Nosotros, por mucho que podamos argumentar, no podremos llegar a donde el Espíritu Santo llega, que es cambiar los corazones. Y si hoy el Espíritu Santo toca tu puerta, toca tu corazón, no resistas la gracia del Señor. Ven a Él. El día de salvación, el Señor nos lo muestra hoy. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Como himno de confirmación de este mensaje, vamos a entonar el himno número 404, Un mandamiento nuevo os doy. Estemos de pie, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un
mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros.